de hacerlo. Diana, la presidenta de México también habló acerca pues, de esas costumbres tan sabidas del poder político que corteja, que corrompe al periodismo, a los dueños, a los directores, a los reporteros, convenios de publicidad, dinero en efectivo. Lo digo de una manera, no digo yo cruda, sino absolutamente descriptiva, la presidenta de lo que durante largo tiempo fue esa relación. Y para ponerme a la lista de los golpeteos en las redes si es necesario, vicios que persisten incluso impulsados por personajes 4T que han utilizado y utilizan mucho dinero de procedencia oscura para financiar proyectos periodísticos y para financiar coberturas periodísticas y para financiar preguntas en conferencias de prensa. Eso sigue existiendo. Pero, ¿qué opinas de todo ese modus operandi que describió hoy ni más ni menos que la presidenta Diana? Bueno, sobre el modus operandi, como bien dices, creo que fue totalmente descriptivo y que está más que documentado, ¿no? Precisamente por el campo de los periodistas, o sea, quienes han dado más elementos para comprender cómo funcionaba eso ha sido los propios periodistas porque lo conocían directamente, no porque tuvieran todos que participar de ello, sino porque se sabía, ¿no? Pero me interesa lo otro que dices, porque, es decir, la persistencia de eso y de fenómenos nuevos. Yo creo que en unas décadas, quizá no tanto, se estudiará la relación de los medios también, cuando menos en estos primeros sexenios de la 4T, no sé si habrá muchos más, pues, pero se estudiará de manera seria, porque confluyen muchas cosas, confluye la emergencia y la fuerza de las redes sociodigitales que permiten que haya la posibilidad de descentrar la información, ¿no? Ya no estamos en ese tiempo en el que Temoris dice, pues bueno, hasta veíamos a TV Azteca como oportunidad, entonces ya no es una televisora dominante, hay muchos medios, la emergencia de los medios alternativos como el tuyo, y entonces una enorme posibilidad de que se generen otras formas de aproximarse a los hechos noticiosos, a cómo relatarlos, a cómo comprenderlos. Y eso en el marco también de una sociedad que ha cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado antes del triunfo de la 4T porque esa sociedad empujó ese triunfo, pero también durante ya el tiempo en el que está gobernado. Y entonces acá yo creo que ya también tenemos elementos suficientes para observar cómo también hay periodistas que son afines a la 4T, que tienen una enorme afinidad explícita con la 4T, y que entonces tienen prácticas que suponen siempre responder a la oposición, visibilizar las posturas de la oposición, los peligros que la oposición contiene, pero hacer caso omiso o mirar al sesgo cualquier punto que tenga que ver con el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, mucha atención a ciertos grupos políticos, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, el PAN, mucha atención, mucha investigación sobre eso, pero nula investigación sobre cualquier cosa que involucre a cualquier político de la 4T. Y eso está generando también ya una forma viciosa del modo en el que se está construyendo la mirada a través de la cual los periodistas nos permiten interpretar la realidad de nuestro país. Porque si algo, creo yo, sería conveniente a la transformación y conveniente a la revolución de las conciencias, sería suponer que, como decía Gramsci, no hay nada más revolucionario que la verdad. Y esta debe observar todo. Tenemos que atender también a las tensiones internas que existen en el actual gobierno. Entonces, eso también está creando un campo de ejercicio de un cierto periodismo en el que emergen influencers con escasa formación. También a veces, la verdad, a veces uno les escucha y es pues ver, ¿no? Cómo se trata de comunicadores en todo caso que tienen pocas herramientas también de análisis y poca piso también, ¿no? Poca capacidad de investigar. Ya no hay grandes reportajes de pronto, ¿no? No hay investigadores, hay menos reporteros aparentemente. Espero no estar diciendo aquí alguna cosa que les suene terrible, ¿no? Ustedes que vienen de ahí, pero esa impresión da. Y entonces, y que todo se trata de más bien la parafernalia en torno a, y sí endulzarle el oído al gobierno, ¿no? Ahora,
Creo también que se habrá de estudiar en el futuro el modo en el que se bajan recursos o no de los gobiernos, ¿no? Si se está permitiendo la transferencia de recursos públicos en favor de algunos medios, incluso de carácter alternativo, ¿no? Y creo que eso, pues, saldrá a la luz tarde que temprano. Y entonces ahí se verá, ¿no? Se verán muchas cosas de lo que se están generando como prácticas que contienen vicios viejos, como decía Andrés Manuel, ¿no? Entonces, vino nuevo en odres viejos y al mismo tiempo prácticas no, que tienen mucho más que ver también con los procesos de mediatización actuales. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, tú y yo hemos sido reporteros de andar en aquellos tiempos, libreta y pluma en mano, yo, grabadora, conforme fueron haciéndose más chiquitas, pues bueno, ya era más transportable. Oye, yo también. Tú también, bueno. Pero varios años después. Sí, pero me tocó también con grabadora y todavía se usan las plumas. Sí, reporteábamos con pedazo de piedra y cincel, como los picapiedra, eran nuestros tiempos. No, Arnoldo, pues las historias de corrupción, que eran las historias tradicionales de la etapa periodística, al menos la que yo conocí. Yo siempre reporté asuntos políticos, nunca reporté ni económicos, deportivos, nota roja, no, siempre política. Y bueno, la verdad es que eran épicos los momentos hasta de las peleas de los reporteros, porque decían, me picaron los ojos, es decir, no vi lo que me iban a dar, y hay toda una picaresca respecto al chayote, que decían, pues no es chayote, es sobresueldo. ¿Cómo que sobresueldo? Sí, te dan tu sueldo en un sobrecito, te lo da el jefe de prensa. Y había un pensador de estos asuntos que decía, chayote que no te corrompa, acéptalo sin problema. Pues, si ¿Quién no era ese pensador? ¿Quién era ese pensador? No sé. No sé, pero era sabiduría. Sí, digo, tanta gente a la que uno conoce por ahí por el camino. Pero, ¿qué opinas de lo que dijo la presidenta respecto a ese modus operandi? ¿Ya se fue? ¿Persiste disfrazado? ¿Cómo ves, Arnoldo? Bueno, pues habría que volver a leer un gran documento que es la novela de Enrique Serna sobre Carlos de Negri, ¿no? Sí. Que retrata esa época, porque puedes trasladar unos pocos años atrás y unos años adelante. A ver, yo creo que el periodismo está sometido a las mismas crisis que el sistema político al que sirve, del que depende y con el cual interactúa también como un mecanismo de poder. O sea, esta leyenda que yo insisto que proviene del periodismo norteamericano, de la objetividad, de la neutralidad, que sabemos que el periodismo norteamericano cuando cubría a otros países era todo menos eso, era parte de los mecanismos de intervención y de visión que iban construyendo una narrativa de norte-sur, etcétera, de países sometidos, pues difícilmente podría defenderlo, ¿no? Pero en México pues era lo mismo, el periodismo en la época del PRI tenía los mismos vicios que el PRI y además, bueno, esos reporteros que ganaban sueldos precarios y que iban a las fuentes y recibían sus sobres, veían cómo sus directores o los dueños de sus empresas obtenían grandes contratos en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues era todo un sistema de cooptación, de narrativa sobre esto que decía Temoris hace un momento, ¿no? De dejar fuera los intereses de las grandes mayorías o de quienes además eran disidentes, para solo construir una visión de un país feliz y unido en torno al PRI. Pero cuando llegó la transición, la alternancia, mejor dicho, la prensa tampoco logró esa evolución, ¿no? Bueno, pues ahí están las leyendas de cómo la manejaba en la época de Vicente Fox Marta Sagún y los acuerdos que se hicieron, y Ramón Alberto Garza y sus brincos de un diario a otro, y asesor también de la pareja presidencial, que eran los periodistas que se vendían como independientes y ajenos a la prensa comprada y cooptada. ¿Cuántas leyendas no tenemos, Julio, en los estados del país, que luego volteamos a ver exclusivamente al centro y a lo que pasa? Pero hay que recordar que los periódicos nacionales son periódicos metropolitanos y a veces son nomás del centro de la Ciudad de México, y que hay otra prensa extendida por todos lados. ¿Y cuántos de esos medios no surgían
del próximo candidato, del que quería ser candidato, del empresario amigo del que quería ser candidato a gobernador, y algunos sobreviven, ¿no? Bueno, pues el Noroeste, que era de Cloutier, que ahora es un gran periódico, que hace un buen trabajo en Sinaloa, nadie dice que no, con el AM en Guanajuato, en León, que surgió de la mano de un precandidato que aspiró a arrebatarle el dedazo a López Portillo y no lo logró, ¿no? Que era Roberto Suárez Nieto, de la mano de un grupo que todos provenían de ser funcionarios de los gobiernos anteriores. Entonces, pues, ¿dónde podemos situar que esa prensa es corrupta o no la hay? O sea, es una prensa que formaba parte del sistema. Cuando alguien le carga la mano a esos reporteros, habría que pensar en todos los grandes negocios inmobiliarios, de proveeduría, que surgieron de quienes eran los dueños de los periódicos, que esos sí eran chayos de a de veras, ¿no? Bueno, pues la vieja historia de Pipsa, por ejemplo, que surtía el papel, y ni siquiera había necesidad de vetar a nadie y de no venderle papel, sencillamente no les cobraban a muchos el papel y podían engordar ahí los adeudos. Entonces, había un reto enorme en los medios de México. Ya no hablo de la televisión y la radio, que si la prensa escrita estaba cooptada, aquellos eran peor, porque además la preocupación política se centraba más en los medios de mayor penetración, que eran los electrónicos, ¿no? Y ahí había un control absoluto y total, y las concesiones, para empezar, eran el mecanismo. Pero cuando el periodismo en México tuvo la oportunidad de empezar a construir un escenario distinto, que es muy recientemente, pues se nos vino encima la crisis de la prensa escrita por la llegada del Internet, y creo que esa asignatura va a quedar pendiente. Claro, pues también en la prensa emergente pues ocurren esos mismos mecanismos y ya los vemos, ¿no? Que somos correas de transmisión de las disputas del poder público. Quien no se quiera dar cuenta de eso, pues va a ser utilizado. Quien se dé cuenta de eso y medio se sitúe frente a esta cuestión y trate de cabecear los golpes o hacer esgrima o tratar de defenderse, algo podrá defenderse, pero no se escapará totalmente de esa cuestión, como le pasa igual a los intelectuales y a las universidades públicas, ¿no? Al final del día, pues formamos parte de ese entramado, de una élite dentro de ese país que, bueno, pues no ha evolucionado, no tiene contrapesos, sigue sin tenerlos, que ese es un gran pendiente de la transformación de la 4T, y creo que es un pendiente por construir hacia el futuro. A lo mejor ya no nos toca a muchos de nosotros, pero pues habrá que dejar en claro por lo menos el diario de nuestro fracaso, ¿no? La bitácora. Sí, así es. Gracias. Temoris Greco, saque usted juventud de su pasado reporteril y díganos qué opina de este tema. Es que, bueno, hay varias cosas. ¿Por qué? Porque es un tema muy rico. Por un lado, decía mi muy querida Diana que ya no se hacen grandes investigaciones. No, sí se hacen, pero cuesta muchísimo trabajo y no tienen visibilidad, y ese es un problema muy grave. O sea, siempre hemos tenido el problema de que los medios que tienen dinero, pues son medios que forman parte de este sistema político y no tienen interés en invertir en proyectos que finalmente revelan cómo funciona el sistema político, económico, corporativo. Y los periodistas que no tenemos interés en formar parte de convertirnos en ejecutivos corporativos, ya sea de grandes medios de comunicación o de hacer la comunicación de empresas o de instituciones, pues tenemos el problema de cómo demonios se financia las grandes investigaciones. Me acordé de dos amigos muy queridos que hace unos 10 años o así tenían posiciones importantes en grupos mediáticos que hacían revistas. Y estaban comentando en redes sociales una investigación que había hecho la revista del New York Times, y comentaban qué gran investigación, qué fantástica, ojalá en México tuviéramos ese periodismo. Y yo les puse ahí, pues, oigan, échenle ganas y lo tenemos, porque hay que invertir en el periodismo. Esa investigación era sobre tráfico de mujeres internacional. El periodista había tenido 6 meses
para viajar, me parece que por 6 países, en Europa del Este, en América del Sur, en México, en Estados Unidos. Había seguido varias tramas de este periodismo y todo eso pues lo había pagado el medio de comunicación. O sea, había podido dedicarle 6 meses de su vida solamente a hacer esta investigación. Y el resultado se vio pues en una gran investigación. El problema es que ¿quién en México quiere pagar eso? Quienes tienen los recursos no les interesa. Y a quienes les interesa no tienen los recursos. Por eso me alegró hace un momento que varias personas de nuestra audiencia colaboraron para que se pudiera hacer lo de Sinaloa, pero en realidad es mucho dinero el que requiere hacer las investigaciones que hacen falta. Y todavía se hacen esfuerzos, se hace el esfuerzo. Hay varias organizaciones, Quinto Elemento Lab en México, Fábrica de Periodismo, el grupo de medios de comunicación independientes de todo el país que se conformó alrededor de periodistas de a pie, en el que está PopLab. Si alguien sabe, por ejemplo, de lo que cuesta hacer investigaciones de ese tipo y reunir los recursos, pues es PopLab con Nerdnotes. Entonces sí hay eso. Lo que pasa es que cuesta muchísimo trabajo y requerimos también compromiso o el apoyo de la audiencia, porque también uno de los problemas de Internet es que todo el mundo está acostumbrado a recibir información gratis y no ven por qué tienen que involucrarse en cambiar esto, en financiar estos proyectos. Y sobre el tema de la corrupción en el periodismo, otra vez vuelvo a aquellos tiempos de cuando era estudiante. En mi tesis de licenciatura, uno de los temas que traté fue precisamente del chayote y del picaojos que mencionabas, que ahí cité unos textos que había escrito por aquel tiempo Ricardo Alemán, que en aquel tiempo pues era un periodista que quería hacer buen periodismo, un periodismo libre de chayote, antes de que tomara una decisión en el sentido contrario. Pero recuerdo que escribía de aquello cuando tenía 23 años por ahí, como si fuera algo que ya estuviera en proceso de morir, como si la corrupción en el periodismo como de alguna forma estuviera creciendo, y pues no, sigue existiendo, sigue vivita y coleando, y sigue lamentablemente pues ocupando a una gran parte del periodismo. El tema es que hay chayotes. Está el chayote del sobre, que es el chayote para el reportero de a pie, para el concurso de fin de año, en donde unos diputados rifan coches y dan cenas y no sé qué y todo eso. O están los chayotes de veras, que no vienen en sobres, vienen en forma de grandes contratos, de viajes inmensos pagados en yates, que son no a los reporteros de a pie, sino a los directivos de los medios de comunicación. A mí me parece que es muy importante erradicar ese tipo de corrupción en la base del periodismo, pero la corrupción de verdad, la que sí deja, está en las grandes alturas. Bien, gracias, Temoris.